Ningún actor político, ninguno, no voy a dar nombres, ningún actor, más allá si es Evo Morales o cualquiera, puede recibir apoyo privado de terceros que no hayan sido debidamente formalizados, ¿no? según la normativa electoral. Mucho menos si fuera aporte extranjero, mucho menos, ¿sí? Repito, tienen que ser debidamente probados y la instancia, ojo, el órgano electoral no es Ministerio Público, quien hace la debida investigación y se determina mediante una resolución probada es ante el Ministerio Público. Cualquier otro aporte que no se conduzca vía cuenta bancaria del partido es un aporte ilegal que merece también ser sancionado, según la ley 1096. Ninguna organización política debiera recibir financiamiento privado, mucho menos externo, ¿sí? Si alguna organización política recibiera este financiamiento, la causal, la sanción para este tipo de casos es la cancelación de la personería jurídica. Marcelo Silva, ¿cómo está? Muy buenas noches, Marcelo. Jimena, buenas noches, un gusto poder conversar con usted en un día muy lluvioso, una noche muy lluviosa en realidad en la ciudad de La Paz y con un congestionamiento increíble por las interminables filas en búsqueda de combustible. Sí, eso hemos estado viendo de lo que sucede en La Paz al margen del combustible, que es un problema en el país entero. Los conflictos y la situación por las lluvias en todo caso. Marcelo, ¿usted todavía no está en su casa? Todavía no, pero con el mayor agrado, si no hay inconveniente, Claro que sí. atenderla aquí en el auto estacionado con mucho gusto, Jimena. Muy bien. ¿El MAS podría perder la personería jurídica, Marcelo? En los hechos formales, Jimena ya debió haberla perdido, porque el órgano electoral ha sido demasiado condescendiente y ha ampliado muchas, pero muchas veces el plazo para que los partidos políticos se adecúen a la ley de organizaciones políticas, eligiendo nuevas directivas en base a sus estatutos. El MAS ha infringido esto sistemáticamente y paralelamente el Tribunal Supremo Electoral ha ampliado ya ese plazo y estoy seguro que si no hay una solución, el último plazo es el 5 de diciembre, si no me equivoco, probablemente el órgano electoral pueda ampliar incluso un poco más ese plazo. Bueno, pero el órgano electoral con este tema la verdad que no ha sido nada serio, ¿no? Ha ido pasando. Parecería que con tal de que el MAS pueda tener más tiempo. Pero en relación a esto, lo último que ha dicho el vocal Tawichi, por favor. Bueno, una de las cosas fundamentales es evidentemente que está establecido en la ley del régimen electoral, es una figura que lleva indudablemente al riesgo de perder la personería a un partido político, si es que se demuestra que tiene injerencia de temas electorales por organismos o países extranjeros. Eso es algo muy, pero muy importante, al igual, Jimena, que estar financiado por instancias que no son formales y que están, por supuesto, en el ámbito del delito, por ejemplo, o el narcotráfico. Sí, es correcta la visión que tiene el vocal Tawichi en el sentido de que el MAS podría perder su personería jurídica. Ahora, de perderla, ¿no? De perderla, probablemente sea un alivio, ¿no? Para gran parte de los bolivianos, pero me da la impresión de que también para una de las facciones, y concretamente me da la impresión que sería la facción del arcismo, quien podría de alguna manera celebrar que el MAS no participe al menos en esta elección del 2025. Claro, en realidad si pierden la personería jurídica no habría que peleen, porque en este momento, aunque ellos quieran decir otra cosa, el conflicto es en el país y el bloqueo es porque hay un tema de quién va a ser el candidato, ¿no? En el MAS. Y no solo el candidato, Jimena, sino quién va a ser el jefe del partido. Eso es lo que no está claro. No se olvide que usted entre las peticiones que tiene este bloqueo, yo diría 3 son fundamentales. La primera, el tema de algo lírico como la economía, etcétera, etcétera. El segundo elemento, que Morales no rinda temas a la justicia por los temas pendientes. Eso significa
le ha llamado los edistas la persecución política. Pero el tercer elemento, si usted recuerda bien, es el reconocimiento del Congreso de Laucaén. Eso significa ese Congreso que eligió a Evo Morales como jefe del partido. Si el MAS desapareciese, perdiese su personería jurídica, valdría muy poco quién fue electo en Laucaén como jefe del partido político, y me da la impresión de que podría facilitar mucho las cosas. Vamos a ver lo que decía, cómo lo explicaba este tema el vocal Tawichi Tawichi. Quiero señalar de manera categórica, según nuestra normativa electoral, la ley 1096 de organizaciones políticas, ningún partido político puede recibir apoyo, subvención de una entidad externa. No puede. Bajo, ¿sí?, sanción de cancelación de su personería jurídica. Esto lo digo de manera genérica. ¿Eso quiere decir? ¿Qué quiere decir? Me explico un poco en pocas palabras. Si hubiera el caso de una subvención, de un apoyo, de una ayuda externa a un partido político, tiene que producirse la denuncia. Esa denuncia tiene que ser encaminada ante el Tribunal Supremo Electoral o ante el Ministerio Público. Esa denuncia con la respectiva prueba, si fuera canalizada a través del Tribunal Supremo Electoral, lo que hará el Tribunal Supremo Electoral es canalizarlo al Ministerio Público. Eso es lo que dice el vocal. Ahora, ¿qué pasa con las palabras de Evo Morales, no? Porque está esto, lo que dijo de las movilidades de Venezuela, y también está lo del disparo o no disparo, ¿no? Bueno, lo que pasa es de que creo que hay un conflicto muy importante en el ámbito de todavía ciertos espacios de poder que tiene Morales. No solamente en el ámbito del gobierno nacional, Jimena, sino también de ciertas instancias internacionales. Recordemos que el Grupo de Puebla, por ejemplo, se manifestó y dijo ahí que no debería haber persecución política. Cuando, le doy un dato, Jimena, las convenciones internacionales sobre la defensa de niños, niñas, mujeres, son todavía mucho más vinculantes y más importantes, y nadie dijo absolutamente nada del tema. No es raro que el expresidente reciba apoyo del gobierno venezolano, por lo menos una parte del gobierno venezolano, y tampoco es raro, Jimena, que el expresidente Morales tenga todavía algunos, permítame el término, buzos muy importantes en el gobierno. Lo que ha pasado, por ejemplo, y se lo referí anoche muy cortamente, es el hecho de que a mi criterio, más allá de que Morales armó una película del tema, el operativo sí existió, el operativo sí hubo. Y entonces me da la impresión, hay dos hipótesis: una, que el gobierno quiere escarmentar a Morales y decirle, oye, ahora sí estamos yendo en serio, te vamos a apresar. Y la segunda hipótesis que tengo es de que alguien le ha dicho a Morales que ese operativo iba indudablemente a realizarse. Entonces, creo que esos son los dos elementos que se pueden analizar en relación a la pregunta. Ahora, Marcelo, ¿usted cree seriamente de que el tribunal se puede animar a quitar la personería jurídica al MAS? Excelente pregunta. Excelente pregunta. Y hoy por hoy, Jimena, la respuesta es no. No. No, porque ya lo hemos visto recurrentemente. No, recurrentemente hemos visto que el órgano electoral, para no tener que decidir el tema, por lo menos 4 o 5 veces, estamos hablando ya de más de 5 ampliaciones, ¿no? Ha decidido alargar el plazo. Y eso significa nítidamente que el Tribunal Electoral, el Tribunal Supremo Electoral concretamente, no ha tenido el suficiente pulso para decir, señores, este partido no ha hecho lo que dice la Ley de Organizaciones Políticas y por lo tanto no participará en las elecciones del 2025. Claro que algunos otros partidos se han visto beneficiados también con esta decisión del órgano electoral. Por lo tanto, en este momento de conflictividad y en este momento donde, Jimena, estamos a un borde, así, chiquitito, del estallido de la violencia total en el país, o por lo menos de las facciones del MAS que van a llevar adelante a todo el país, somos rehenes de esa pelea.
pues yo creo que menos el Tribunal Supremo Electoral se animará. ¿Usted considera de que al final el gobierno en las próximas horas sacará a los militares para abrir los puntos de bloqueo o no se animará? Es muy complejo, es muy complejo. El gobierno tiene dos o tres problemas muy serios y por eso me llama la atención, de verdad. Han existido durante estos días de bloqueo, Jimena, tres intentos para que se desbloquee, ¿no? Los lugares. Y voy a considerar además como un intento el tema del operativo antidrogas al cual Morales tenía que dar cuentas, por supuesto, como todos los bolivianos. Lamentablemente la policía ha fracasado, no ha logrado su objetivo. Entonces me imagino ahí que más allá de la pericia de la policía misma, es muy importante entender cuál es la estrategia, la logística que tendrá que tomar el gobierno para ser efectivo en los desbloqueos y si el uso de la fuerza es el camino correcto. Al final, Jimena, puede ser el único recurso, porque le voy a comentar algo que ya empieza a circular en la percepción ciudadana. Todos sabemos en el imaginario, y eso está clarísimo, que Morales, por temas absolutamente personales, tiene secuestrado al país y lo tiene bloqueado. Pero la situación no va a aguantar más, no va a aguantar más. Estamos viendo ya problemas de escasez de alimentos, escasez de carburantes, los precios empiezan a dispararse y esto se va a convertir en un boomerang para el gobierno. Es decir, la gente va a empezar a echarle la culpa al gobierno de esta situación por su inacción en el ámbito de la resolución de este conflicto. Estamos ante dos escenarios posibles. ¿Se cae el gobierno o detienen a Evo Morales, Marcelo? Perfecto. Es eso, Jimena. Pareciese que bueno, en política pueden haber varios grises en medio. La política es dinámica, pueden haber elementos que se negocien en algún momento, etcétera. Pero yo ya se lo había dicho acá y justamente en su programa, Jimena, el tema al final, cuando ya no hay resolución y entramos a una disyuntiva, es ese. O Arce se va o Morales va a la cárcel. Ese es el punto de solución del conflicto. Ahora, ¿por qué se inclina usted más? ¿Qué cree que va a pasar? O sea, ¿qué está más cerca de pasar? ¿Quién tiene más fuerza ahorita? Bueno, a mí me asustaría pensar, Jimena, que después de este escenario tan lamentable, creo que muy pocas veces en la historia hemos visto que un partido se desgarre de tal forma, incluso estoy pensando en el MNR, que también tuvo una división extrema, una implosión, pero creo que no llegaron a ese grado destructivo. Me da la impresión que inclusive los dos escenarios son probables, ¿no? Es muy probable, yo creo, que el gobierno de Arce pueda caer porque no tiene el apoyo popular, no tiene un apoyo ciudadano, es un gobierno débil, pero por favor, es decir, Morales por el otro lado se está agarrando de uñas y dientes de un sector, de un bloqueo focalizado y además de un exceso de violencia que en algún momento pagará factura también a los ciudadanos del país. Ahora, el que sea presidente del Senado va a tener un papel muy importante, si es que sucede, por ejemplo, de que el gobierno caiga, ¿no? Mire, Jimena, ese es otro punto muy interesante que ha estado alejado del análisis y me alegra que usted lo ponga en mesa, ¿no? En los próximos días, probablemente hasta el viernes, Jimena, se tenga que definir quién va a ser presidente del Senado. En el ámbito siempre del cargo y la posibilidad de una sucesión presidencial, la presidencia del Senado es un lugar clave. La pregunta que nos hacemos es si el evismo primero tiene de candidato o lo sigue teniendo Andrónico Rodríguez. Habrá que ver eso. A mí me parece que hay fricciones importantes dentro de ese esquema. Creo que Andrónico ha tratado de hacer algún tipo de equilibrio y creo que eso en algún momento ha molestado al expresidente Morales. La segunda variable que hay que ver es que si Andrónico por cuenta propia logra algunos acuerdos y consensos
no solamente con la bancada evista, sino con la arcista y también con las oposiciones. Pero el segundo elemento clave, porque no hay dónde más elegir, la norma es clarísima, el presidente de la Cámara de Senadores tiene que ser del MAS, ya sea arcista o evista, no queda otra, eso dicen los reglamentos. Por ahí el arcismo logra algo que no ha podido lograr en los últimos 4 años, y es establecer un pacto y una alianza con las fuerzas opositoras para establecer que alguno de sus candidatos pueda ser presidente del Senado. Ahora, Marcelo, usted decía hace instantes que se cae Arce o Evo va a la cárcel. ¿Realmente cree que Evo Morales termine en la cárcel o se iría del país antes? Mire, ese sería un buen escenario y creo que de alguna manera el gobierno lo ha propulsado. Eh, yo no logro entender, la verdad, por qué se hace un operativo y además fallido, ¿no? Pareciese ser una situación de amedrentamiento, es decir, de aviso, ¿no? Estamos yendo con todo, mira, esta vez no fue, pero la próxima va a ser. Y si pones resistencia, te puede ir mal, ¿no? Pareciese ser ese mensaje. Pero lo sintomático es que inmediatamente sale uno de los voceros más importantes que tiene el levismo, Juan Ramón Quintana, y dice a la comunidad internacional, hay que sacar a Evo. Yo siempre lo he dicho, Jimena, en forma sarcástica, Evo Morales, más allá del mito que se pueda crear de él, que no es tan cierto y no es tan real, sabe marchar y sabe bloquear, pero también, Jimena, sabe marcharse, sabe irse, sabe escapar. Quisiera que nos aguarde unos momentos, por favor. Necesitamos hacer una pequeña pausa, Marcelo, y retornamos con usted. ¿Le parece? Bueno, vamos a recordar cómo en el masismo o en el levismo ahora han llamado durante mucho tiempo limosnero a Carlos Mesa. Recuerden ustedes por lo que Carlos Mesa decía que tenía que pedir limosnas para pagar los sueldos. Ahora, esto de que estamos viendo ahora, de que en el MAS Evo Morales sobre todo recibe ayuda de Venezuela, ¿eso lo convierte en limosnero? Vamos a ver este tema a partir de este momento. Carlos Mesa se caracteriza por haber conducido a un gobierno limosnero. ¿Qué le dijo al país? Yo le estoy pagando con la limosna que extiendo mi mano para pagarle su sueldo. Un gobierno limosnero que no tenía la capacidad de conducir y generar recursos económicos para atender las necesidades del país. Marcelo, el recibir cosas de Venezuela lo convierte a Evo Morales también en limosnero. Ellos han criticado mucho a Carlos Mesa. ¿Lo convierte en lo mismo? Jimena, después de la tremenda guerra de acusaciones que ha tenido el arcismo y el evismo, que ha implicado al MAS como partido, yo no creo que ningún masista sea limosnero, ¿no? Yo creo que tal como han entusiasmado en su principio constitucional, ahora viven bien, ¿no? Y no lo ha dicho la oposición, no lo ha dicho Camacho, no lo ha dicho Mesa, no lo ha dicho Tuto Quiroga, se han dicho ellos lo mismo, ¿no? Ha habido una guerra y danza de una cantidad ingente de dinero que ha estado en tela de duda y que es dinero indudablemente del Estado. Una cosa diferente, Jimena, es que estos señores que no son limosneros para nada, tenga usted en cuenta, están volviendo al país en un país limosnero. Ese es el gran. Creo que sin duda alguna la situación ha llegado a tal límite que es imposible, y lo ha dicho el mismo expresidente Morales, ¿ah? Es imposible estirar la mano y pedir financiamiento externo para salir de la crisis. Eso lo tendría que hacer Arce, no creo que lo haga, lo va a tener que hacer el próximo gobierno. Se habla de, Morales dijo 1.000 millones, creo que la cifra le ha quedado absolutamente corta. Los economistas serios dicen que nosotros estamos de 2.000 a 3.000, incluso algunos dicen 4.000 millones para que la situación por lo menos salga. Es diferente que estos señores que no son limosneros para nada estén convirtiendo al país en un país de limosna. Entonces, ellos están haciendo que Bolivia sea limosnera.
Exactamente. ¿Y sabe cuál es el tema? Que todo el rato, y ese es el discurso presidencial, por ejemplo, se hace alusión a la no aprobación de créditos, como si fuese el elemento de salvación central de la economía boliviana. Jimena no lo va a hacer, aliviarán en algo, es una aspirinita a un tremendo problema de fractura de cráneo. O sea que no van a solucionar el problema solamente aprobando estos préstamos. Pero si se da cuenta, ¿cuál es la muletilla fundamental? Ayer el Consejo Autonómico dijo lo mismo: tenemos que exigir que la Asamblea apruebe esos créditos. Dígame, ¿solo vivir de los créditos o de la esperanza de los créditos no significa estirar la mano? Ahora, quiero ir a otro tema, por favor. El tema del estado de sitio. Vamos a recordar cómo, cuando sucedió el caso Porvenir, cuando detuvieron a Leopoldo Fernández, el gobierno de Evo Morales hizo un estado de sitio en Pando. Y ahora él reclama de la posibilidad de un estado de sitio en el Chapare. Recordemos lo que pasaba en ese momento, por favor. El estado de sitio en toda la jurisdicción territorial del departamento de Pando. De conformidad al artículo 112 de la Constitución, se establecen las siguientes medidas. A. Queda terminantemente prohibido portar todo tipo de armas de fuego. Queda terminantemente prohibido portar todo tipo de armas de fuego. Armas blancas y cualquier material explosivo que pudiera atentar contra la integridad de las personas o los bienes públicos o privados. Queda prohibida la organización de reuniones políticas, mítines, manifestaciones, huelgas y bloqueos de calles, caminos urbanos, rurales y vecinales que alteren el normal desenvolvimiento de las actividades en el departamento de Pando. Se prohíbe el tránsito de grupos de más de 3 personas entre horas 0 hasta 6 a.m. Toda reunión social o de otra índole deberá recabar necesariamente autorización de la Policía Nacional. Queda prohibida la circulación de vehículos motorizados públicos y privados, igualmente entre 0 y 6 horas a.m., sin la autorización correspondiente de la Unidad Operativa de Tránsito. Toda persona para viajar al interior del país deberá recabar salvoconducto del Comando Departamental de Policía. Los bares, cantinas, restaurantes, discotecas, casas de lenocino y todos los locales de diversión y actividades nocturnas suspenderán su funcionamiento a partir de las 12 de la noche. Con relación a las personas o autoridades departamentales, municipales y provinciales involucradas en actos contra el orden público, la vida, la seguridad, la paz y el Estado de Derecho en el departamento de Pando, se aplicarán. Ahora, cuando Evo Morales era presidente, militarizó la zona, militarizó Pando para detener a Leopoldo Fernández. ¿Está criticando a Evo Morales lo que él mismo hizo? Sí, por supuesto. Y no solamente eso, sino que está estos días probando de su propia sopa, ¿no? Todo lo que le está pasando a Morales lo había construido él para los opositores, para los no cercanos al gobierno. Por esa razón uno se sorprende de que por qué, y usted lo que menciona muy acertadamente, hubo operativos increíbles para detener a Leopoldo Fernández en su momento, pero no vayamos tan lejos, Jimena. Operativos exactos para detener a Yanine Áñez. Y el último, que me parece fue una obra de arte de la inteligencia gubernamental, que fue detener al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en un operativo realmente importante, peligroso y muy rápido, ¿no? Todo planificado, su traslado, teniendo además encima a Santa Cruz, ¿no? A Santa Cruz, que en ese momento había encontrado un momento de unidad en tema a el censo de población y vida. Entonces, por supuesto que llama la atención el hecho de que todavía no se declare ese estado de sitio. Ahora voy a empezar a dar algunas atenuantes de por qué el gobierno no lo puede hacer como Morales lo hizo en Pando, por ejemplo. Primero que estamos hablando del Chapare, ¿no? Pando, pese a tener una resistencia en su momento a la cabeza del ex gobernador, prefecto y gobernador Leopoldo Fernández, su resistencia era muy reducida. El Chapare parece no solamente tener una resistencia estratégica importante por el peso, sino probablemente incluso tenga
una capacidad armamentista que en algún momento pueda sorprender incluso a la policía o al ejército, y eso provoque un enfrentamiento. O sea que si dictan, permítame, si dictan estado de sitio en el Chapare, puede salir al revés y generar un conflicto y que no hagan caso al estado de sitio. Bueno, Jimena, hoy día todos los dirigentes del Chapare han dicho exactamente eso que usted menciona. El estado de sitio va a ser un elemento que más bien, para esa región del Chapare, va a significar más bien un acto de enfrentamiento directo, ¿no?, a las fuerzas civiles. Creo que esa es la diferencia importante. Y el segundo elemento también, Jimena, es de que recordemos que el gobierno de Morales fue un gobierno fuerte en su momento, muy fuerte, y podía disponer del uso de la fuerza. Voy a recordarle otros 2 estados de sitio, los de Víctor Paz Estenssoro, ¿no? Incluso con confinamientos de dirigentes obreros. El mismo ex líder de la Central Obrera Boliviana, Juan Lechino Kendo, se fue a Colchacá y creo que luego lo llevaron a Puerto Rico, si no me equivoco, ahí por Pando, si no me equivoco, o el Bey. Eran gobiernos fuertes, eran gobiernos que habían consolidado, por ejemplo, mayoría en la Asamblea Legislativa, venían puntos de un aval electoral importante, encontraban liderazgo, tanto, me acuerdo, del Pacto de la Democracia como Paz Estenssoro Banzer. El gobierno de hoy no tiene esas características, Jiménez, es un gobierno débil, es un gobierno que está al garnuchazo para caerse. Entonces, tomar una determinación de esas características puede ser realmente altamente peligroso. Ahora, quisiera ver, por favor, para volver un ratito al tema con el que empezamos, el tema de la ley electoral. Vamos a poner unos cuadros sobre la ley electoral. Permítame. ¿Qué es lo que dice la ley electoral y qué es lo que puede perder por la grave falta cometida en el MAS? Mire, quedan exentas las restricciones establecidas para las organizaciones políticas en el parágrafo 1 del presente artículo. Dice, aplican a las candidaturas a cargos públicos electivos. Quedan exentas de las restricciones del presente artículo a las donaciones de entidades extranjeras, siempre que sean realizadas y o canalizadas a través del órgano electoral plurinacional, que las distribuirá con los criterios de igualdad y proporcionalidad señalados en el artículo 75 de la presente ley para todas las organizaciones políticas. ¿Hay otro cuadro más, por favor? Este es. Muy bien. Esto es lo que habría infringido el MAS, Marcelo. Sí, definitivamente. Pero hay un problema. Jimena. Esta determinación no la puede tomar directamente el órgano electoral, el Tribunal Supremo Electoral. A mí me da la impresión, y lo ha dicho el vocal Tahuichi, que esto tiene que pasar por una investigación del Ministerio Público, y de evidenciarse que esto ha sido así, el órgano electoral tendrá que tomar las determinaciones. No nos olvidemos que el órgano electoral no tiene los elementos ni los instrumentos para hacer una investigación policial, de recursos, de ganancias ilícitas, etcétera, etcétera. Entonces tendrá que hacer el Ministerio Público eso, iniciar esa investigación, inclusive la podría iniciar de oficio, si quisiera. Y una vez que eso esté clarificado, existan los indicios, existan las pruebas necesarias, el órgano electoral tendrá que tomar la determinación. O sea que eso no es directo. Y creo que el vocal Tahuichi también iba en esa dirección, si no me equivoco. Creo que él nos mencionaba que esto obviamente no es inmediato. El órgano electoral puede tomar la determinación, pero en base a elementos que ya les dé el Ministerio Público. Bien, vamos con más datos que tenemos del órgano electoral, por favor. Bueno, enseguida lo vamos a poner. ¿Qué es lo que dice? Cualquier entidad
pública o privada extranjera, dice, con las excepciones establecidas en la presente ley. Este es el tema de las organizaciones políticas que no van a poder gestionar, aceptar o recibir directa o indirectamente, total o parcialmente, ningún tipo de aportes, donaciones, subsidios o apoyos que provengan de manera probada de las siguientes fuentes. Y aquí lo ponemos, lo recalcamos: cualquier entidad pública o privada del extranjero, con las excepciones establecidas en la presente ley, y es lo que ya les habíamos leído, Marcelo. Sí, a ver, Jimena, el espíritu de la norma de la Ley de Organizaciones Políticas establece un financiamiento parcial, indirecto a los partidos políticos, con dos motivos fundamentales. Uno, que no reciban dineros de organizaciones internacionales. Por una razón básica, sencilla: estaríamos violando, en caso de ese que partido, ¿verdad?, gane las elecciones, una injerencia, ¿no?, nítida y clara de lo que significa la toma de decisiones. En pocas palabras, quien te da la plata, a quien te da la plata, tú respondes. Pero para finalizar, Marcelo, ¿es grave esta falta o no? Es grave, eso implica la pérdida de la personería jurídica, pero cumpliendo el procedimiento que le acabo de decir. Es correcto. Muy bien. Le agradezco. Tenga usted buenas noches. Jimena, siempre es un gusto conversar con usted. Muchísimas gracias.